que reciclar es un trabajo. Como tal tiene que ser pago. No hay posibilidad de reciclar si no se paga por el trabajo de reciclar. En esta situación pagan los grandes generadores. Ellos pagan más allá del valor que tenga el material. ¿Por qué? A nuestro entender, necesitamos reciclar lo más posible, la mayor cantidad posible de material. Y hasta hoy, nosotros las cooperativas de Gran Buenos Aires, que se está contando el compañero, nos hicimos desde nosotros, no tenemos subsidio, no tenemos asistencia, no tenemos ningún tipo de ingreso que no sea el material. Eso nos obligó a generar un desarrollo estratégico del material y buscar los materiales más caros, cartón y nylon, que sean rápidamente separados y lo vendés. El nylon se separa, hay 3 separaciones en cuanto al nylon que viene del supermercado, que es el cristal, que es el que ustedes ven en la envoltura de los Tetra Pak. Ese nylon es caro, hay que sacarle la etiqueta. El termocontraíble o stretch, que es el que envuelve los palos. Y el color, que es el que envuelve también los paquetes de algunos elementos, pero que tienen algún logo. Con esas tres separaciones, vos ya y la cooperativa puede venderlo en cantidad. Hoy por hoy la situación implica que los desarrollos municipales tienen la necesidad de generar un punto sustentable, donde las empresas y la sociedad reciclen. Entonces, la discusión que estamos teniendo es, vienen los funcionarios, vienen los políticos y quieren que nosotros estemos a cargo del punto, pero sin poner un peso. Es más, pretenden negociarnos que nosotros paguemos por estar en el punto municipal. Obviamente que no vamos a pagar, obviamente que estamos trabajando en esa parte política de este desarrollo, haciéndole entender que así como es social el movimiento y es político, también es económico. Digamos, si ponemos Quilmes, que ya acá hay varios que conocen Quilmes tiene alrededor de 600.000 habitantes. Si dividimos cada 4 habitantes una casa, estaríamos diciendo que tenemos ¿cuántas casas? Ustedes que andan bien en matemáticas. 600 dividido 4, tenés 150.000 casas. Más o menos. 150.000 casas de promedio por una ciudad. Calcularle que cada casa usa una bolsa verde de 60 por 90, 40 micrómetros, 2 veces por semana, para separar residuos en tu casa. O sea que ya tenés 300.000 bolsas por semana. Solamente la bolsa donde vos vas a guardar el material. Si lo multiplicás por 4, tenés 1.200.000 bolsas. Esas bolsas, si ustedes van a los supermercados, no bajan de 2 pesos, 3 pesos. Esa bolsa grande. Imagínense el valor solamente para generar donde podemos, la sociedad, guardar los residuos. Eso más la separación, generalmente los políticos cuando hacen la separación, de hecho en Quilmes ha habido algunas campañas muy pedorras en Don Bosco, le meten 20 elementos. Meter 20 elementos dentro de una bolsa verde para separar implica que cuando te llega al galpón, bueno, podés tener 20 boxes. Encima de cada elemento tenés que juntar cantidad para venderlo. Y hay algunos elementos que no lo podés colocar. Tenés que darle un proceso de